Proyecto sobre renta inesperada anunciado en su momento por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ministro se encuentra en los Estados Unidos. Raúl de la Torre, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Y ya con algunas repercusiones, porque sí, evidentemente a medida que se han conocido los alcances, exacto, ha habido más pronunciamientos. Recordemos que el impuesto, tal como quedó definido por el ministro Martín Guzmán esta semana, es una especie de extensión del impuesto a las ganancias, es decir, porque a las ganancias extraordinarias, que llamó el ministro inesperadas, es decir, producto de los aumentos de los precios internacionales, que ha provocado para algunas empresas, sobre todo empresas grandes, un ingreso adicional, un aumento de sus ganancias, sobre ese valor, sobre ese premio adicional es que se va a aplicar este impuesto. Aclaremos una vez más, este es un impuesto sobre las ganancias del año 2022, entonces esto se está bien la aclaración. Aplicaría recién cuando se conozcan los balances de este año, que va a ser... O sea, en 2023 se aplicaría. Y a partir de abril-mayo del 2023 recién van a estar esa información, esos balances. También se le puso un límite en cuanto a estas ganancias extraordinarias, que deberían ser las ganancias extraordinarias mayores de 1.000 millones de pesos nominales, sí. Es decir, que a pequeña y mediana empresa claramente no las alcanza. Bueno, repercusiones varias, lógicamente, luego del anuncio de este proyecto. Reiteramos, será debatido, deberá ser debatido en el Congreso de la Nación. Esto decía el empresario Antonio Aracre sobre este proyecto. Bueno, los alcances que recién señalaba Raúl de la Torre y la opinión de este empresario. Cuando lo miramos desde la razonabilidad fiscal, un impuesto a las ganancias de tasa progresiva es de una factura técnica impecable, es decir, en cualquier parte del mundo desarrollado se busca gravar las mayores ganancias con las tasas más altas, y esto está perfectamente aceptado en todos lados. Argentina tiene una presión fiscal bastante alta y en ese sentido, como hay una economía informal muy grande, a veces termina siendo una presión alta sobre los mismos sectores que tributan. Entonces eso también habría que corregirlo y buscar mejorar la eficiencia recaudatoria. Por último, me parece también importante destacar que no hay muchas precisiones sobre cómo va a funcionar este impuesto, qué tasa va a tener. Y además de que se ponen esos 1.000 millones de pesos, el ministro dijo que no era una condición suficiente esos 1.000 millones de pesos, sino que iban a tener que evaluar qué tipo de sobretasas de rentabilidad se generaron para que esas rentabilidades sean consideradas inesperadas o fortuitas. Hasta tanto no se tenga un poco más de precisión, resulta difícil dar una opinión. Pero, muy preliminarmente, me parece que un impuesto a las ganancias progresivo es lo adecuado. Reiteramos, las pymes no serán alcanzadas por este impuesto, Raúl, ¿no? Exactamente. Repetimos, el valor que expresó el ministro fue 1.000 millones de pesos de ganancias extraordinarias, es decir, lo que tengan de extra, 1.000 millones en el balance de este año. Obviamente esto no está al alcance de ninguna empresa mediana, siquiera son muy poquitas las empresas que manejan estos valores. Un poquito más del 3% de las empresas, ¿no? Estarían en capacidad justamente si tomáramos los valores de ser absorbidas por este impuesto. Si tomáramos los valores del año 2021, sí. Yo calculo que inclusive van a ser menos este año al tomar estrictamente lo que establece este impuesto, por lo menos los parámetros que hasta ahora. Allí tenemos los puntos centrales, ¿no? Empresa con ganancias mayores a 1.000 millones de pesos, esto estamos hablando de las ganancias extraordinarias, y además otro aspecto, cuando la renta inesperada se vuelque a la inversión productiva, también la contribución va a ser menor, es decir, también tienen esa facilidad empresas que esa mayor ganancia la apliquen como decías vos ayer. Por ejemplo, la llegada de más trabajadores en la empresa. Aumentar dotación de personal, lógico. Aumentar maquinarias o cualquier otra inversión que signifique mayor producción. En ese caso, también hay una baja en el impuesto. Hablábamos que este proyecto anunciado por el ministro ha generado mucha repercusión en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios y también desde el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Este es el testimonio del titular de APYME y esto decía. Creemos que esta situación particular, muy puntual de la guerra, en un país que produce alimentos, ¿no?, como Argentina, debería ser una bendición. Es una bendición que Argentina produzca alimentos, ¿no? Pero sin embargo parece que fuera un padecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se están apropiando de esa renta grupos concentrados. Nosotros entendemos que las pymes vivimos del mercado interno y si los trabajadores destinan cada vez mayor porción de su ingreso a los alimentos,
se restringe la porción de su ingreso que destinan al consumo de otros bienes que las pymes producen. Entonces, si a través de ese impuesto logramos, por un lado, hacer un poco de justicia tributaria, si querés, ¿no? Con un modelo algo más progresivo, pero por otro, también que de esos recursos se vuelquen hacia los trabajadores, como el bono que se anunció ayer, quizás con un volumen superior, y que eso se termine volcando en el mercado interno, que es lo que necesitamos. Yo entiendo que en un modelo de país donde el Estado tiene que proteger a los débiles, básicamente, en este sistema, justamente los que tienen que hacer su aporte son los que más ganaron. Y ni que hablar si esa ganancia fue de manera inesperada, fortuita, y que no tiene mérito alguno más que estar en el lugar correcto en el momento indicado, ¿no? Si tienen que tener 1.000 millones de ganancia mínimo para empezar a entrar a analizar sus cuentas, ninguna pyme está en esos guarismos. Raúl, el proyecto tiene repercusión en el ámbito internacional también. Sí, se enmarca en algo que se está discutiendo a nivel internacional, aunque aquí algunos prefieren mirar para otro lado, porque vos sabés que después vamos a hablar, seguramente a extendernos sobre algunas expresiones que tuvo esta mañana Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, pero dijo que se necesitan para combatir la situación actual medidas para reforzar los balances fiscales de gobiernos con medidas tributarias. Pero ayer fue más explícito un documento del fondo que habló y propuso impuestos temporalmente más altos sobre los beneficios excesivos. Parecería un calco de lo que se está proponiendo en Argentina. Casi un sinónimo de la renta inesperada, ¿no? Exactamente. Y esto como medio de reducir la carga de las finanzas públicas. Es decir, si va a haber, en el caso de Argentina, un objetivo de bajar el déficit fiscal, claro, qué mejor que ir sobre estos sectores que han tenido ganancias extraordinarias, que son las empresas que sacaron los mejores resultados de una situación desgraciada como es la guerra y este aumento de los precios fundamentalmente de alimentos y los combustibles. El fondo se presenta como consciente de los problemas que genera esto y la necesidad que sean estos sectores los que hagan su aporte. Raúl,